Mi nombre es Adrián Pineda y esto es Personalidades Hispanas en Canadá. El concepto que tiene un empleador de un latino es impresionante, porque saben que somos buenos, saben que venimos bien preparados, saben que somos recursivos, ¿verdad? Entonces, y quieren tener un empleado latino. Sandra Riaño es originaria de Colombia. Llegó a Canadá con estudios de administración de empresas y psicología. Después de varios años de estudios y certificaciones, es actualmente terapeuta registrada y miembro del Colegio de Psicoterapeutas de Ontario y de la Asociación de Profesionales de la Salud Mental de esta provincia. Además, es fundadora y directora de la Red de Mujeres Hispanas Hispanic Women's Network, un grupo de mujeres emprendedoras comprometidas con el empoderamiento de la mujer latinoamericana para hacer crecer sus negocios, conectarse entre sí y creer en sí mismas. Se ha desempeñado también como conferencista invitada y facilitadora de talleres sobre temas de salud mental y coaching, y está capacitada en terapia cognitivo-conductual y técnicas de neurolingüística. Bienvenidos a una entrega más de Personalidades Hispanas en Canadá. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal dándole clic a la campanita y al botón de suscribir. Hispanic Canadian Arts tiene para ti contenido creado por y para la comunidad hispana en Canadá. Ahora sí, es un gusto para mí presentarte a Sandra Riaño. ¿Cómo te encuentras en este principio de segundo mes de 2024? Muy bien, muy bien. La verdad que pues con mucha energía, empezando el año con muchas ganas y bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. De volada se nos fue el primer mes. Dicen que conforme nos hacemos un poco más adultos, el tiempo pasa corre más rápido, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas de eso? Pues que es completamente cierto, pero no tiene que ver con la edad. Yo creo que es el mundo está corriendo muy rápido, pasan muchas noticias todo el tiempo, vamos a una velocidad muchísimo más amplia, entonces eso hace que definitivamente los días pasen más rápido. Posiblemente hubo un momento, Sandra, en el que el tiempo para ti corría mucho, muy despacio y que tiene que ver con pues, tus primeros años allí en Colombia. ¿Qué ocurría en esos entonces, Sandra, para que tú dijeras, creo que la psicología es algo que me llama la atención? Bueno, pues mira que eso es un reto porque realmente en el momento en que yo tuve que elegir carrera, psicología siempre fue mi pasión, pero no era una carrera que se vendiera como tal bien. Entonces yo pasé por ese proceso donde los papás no creen, ¿cómo se te ocurre? Vas a estar con una mochila en la parte social, eso no te va a dar para vivir. Entonces yo estudié administración de empresas. Y luego, pues obviamente perseguí mi sueño y hice psicología. Pero en ese momento, bueno, lamentablemente en mi país eran por los años 80, 90, estábamos en un momento muy difícil a nivel político. Guerrilla, narcotráfico era lo que sonaba en todo lado y bueno, pues en ese momento ya hablábamos de que ese no era como el lugar donde queríamos permanecer, ¿no? Y digamos que emigrar estaba como en una alternativa, pero pues bueno, en ese momento no era algo decidido, pero ese era el momento político de mi país en ese momento. ¿Qué era lo que te llamaba la atención de la psicología? Siempre me llamó la atención y fíjate que esto desde niña, a mí me pasó algo muy simpático que era, yo jugaba a ser profesora, pero una profesora psicóloga. Ok. ¿Quiénes eran tus alumnos? Mis hermanos, Okay. Mis hermanos eran mis alumnos. Y entonces, ¿por qué digo lo del background de psicóloga? Porque enseñaba cosas de comportamiento que me inventaba, porque yo ni sabía, Okay. ¿no? Pero yo me inventaba, les decía, usted se porta así porque usted hace eso, porque usted, o sea, yo ya desde ahí me llamaba muchísimo la atención la conducta. Claro. Del ser humano, el cerebro, el vínculo, obviamente esto ya más adelante, en mis 12, 14 años, cómo funcionaban las neuronas, cómo funcionaba la parte de la hipnosis a nivel cerebral, por qué el lenguaje, por qué las conductas. Entonces, desde niña me llamó la atención el comportamiento del ser humano, por qué un hombre se comporta diferente a una mujer, por qué los niños que aparentemente éramos iguales en ese momento no lo éramos, ¿no? O sea, conductas muy diferentes y reacciones a emociones de manera muy diferente.
Entonces, o sea, ¿qué hay detrás de las emociones? ¿Qué hay detrás del comportamiento? exacto, ¿qué era lo que había detrás? Siempre me llamó muchísimo la atención el comportamiento del ser humano, la verdad. Esa fue la raíz de lo que me picó, pues, en ese momento, la intención de algún día tengo que ser psicóloga. Y la verdad siempre he sido muy respetuosa y me alejé muchísimo del tema del análisis como tal. Ujú. De hecho, yo estudié en ese momento, era una carrera muy nueva en mi país, que era psicología basada en terapia cognitiva comportamental, Okay. que se aleja definitivamente, está relacionada, pero sus bases son un poco diferentes del psicoanálisis, Ujú. que es lo que la gente más conoce. Entonces, obviamente todo mi respeto sin el psicoanálisis no existiría la psicología en este momento, pero no tanto, nunca estuve la intención de analizar o de mirar, porque no, ya más desde el punto científico, ya obviamente aprendí uno en la universidad las bases de por qué pasan ciertas cosas y bueno, encuentra uno la respuesta a muchas dudas, ¿no? Y bueno, pues ya cuando ya empecé a hacer práctica, pues ya era muy diferente porque ya venía con un contexto de no, como no adivinar, sino que ya como con raíces muy profundas y ya era como más el ver cuáles eran los perfiles que justamente se ajustaban a un DSM-4, 5, mirar realmente cuáles eran las condiciones para mirar enfermedades, porque obviamente como practicante a donde te llevan es a hospitales psiquiátricos, Claro. ¿cierto? Pero mis primeros, fíjate que algo sí le pegué, mis primeros pacientes fueron estudiantes, Ok. porque mi primer práctica fue en una universidad. Un poco Entonces, más sencillo que un hospital psiquiátrico o igual oh, de complicado. definitivamente, definitivamente, pero muy retador porque sigue siendo, aún después de más de 20 años de práctica, mantener la empatía y la sesión vigente y activa y que el cliente quiera participar con los jóvenes no es fácil. Claro. Entonces fue retador. Es un poco más reacios a ese tipo de... Claro, de y son agresivos, ¿no? O agresivos pasivos, o sea, silencio total, no te hablan, ¿cómo le sacas la información? Y súmale a eso que en el momento, pues yo también era muy joven. Entonces estábamos hablando de 3, 4 años de diferencia, entonces me veían como que, ¿está qué? O sea, ¿qué autoridad que esta tiene me la para... puedo encontrar en un club más tarde y que hace aquí analizándome o siendo mi psicóloga. Entonces eso fue retador. Pero bueno, pues salí bien librada, pero fue muy retador. Prácticas laborales o en cuestión de ya a nivel profesional, ¿fue solamente con la psicología? ¿No empezaste a hacer algo de administración, que es lo que habías estudiado inicialmente? Pues mira, estas son las cosas del destino y es lo que yo le digo siempre cuando me cruzo con gente que recién llega al país y demás. Todo lo que pasa en tu vida tiene una razón de ser y lo puedes usar. Es parte de las riquezas que debes aprender a manejar. En el momento en que yo empecé a estudiar administración, realmente fue forzada. Pues mi familia tenía empresas y cosas de eso y mi papá me veía ahí pues manejando una de esas empresas y yo, o sea, contabilidad, no, yo para los números negada, o sea, yo decía, pero ¿qué es esto tan horrible? Pero lo hice. Y la verdad, siempre he tenido negocios. Okay. Siempre, o sea, yo cuando empecé ya a estudiar, después de estar de 3 años de carrera de administración de empresas, tuve mi primer negocio, que fue un restaurante. Entonces, pues tuve que poner en práctica lo que había aprendido. Y ese fue mi primer negocio, siempre he tenido negocios. Y bueno, pues ahora no es que mi práctica profesional sea un negocio, pero es mi empresa, claro. ¿No? Y pues es mantenerla vigente, es tener que trabajar no solamente en los números que hay detrás de cuántos pacientes tengo que manejar por semana para saber cómo mantengo mi balance, la parte de marketing, la parte de networking, o sea, es una empresa. Tu papá te dijo, ya ves, ya viste, mija, cómo sí vas a usar esto. Bueno, para él fue, ya no está con nosotros, pero
Pero para él fue muy, wow, pero ¿cómo? O sea, ya tienes una carrera, o sea, ¿por qué? Y me cuestionó muchísimo. Y no, yo perseguí mi sueño y le dije, bueno, ya aquí está lo que tú querías, aquí está este título, pero realmente yo quiero ser psicóloga. Y mira lo que me sucedió en administración de empresas, como se llama en mi país, la parte de business administration, vemos psicología. Claro. Bueno, por supuesto, para mí eso fue, wow, ¿qué es esto? Aunque la psicología más focalizada organizacional. Uh-huh. Sin embargo, la docente en ese momento un día me sacó y de clase me dice, oye, es que ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Tú por qué estás aquí? Es que tú tienes todo el perfil, te encanta, yo veo, no sé qué, nunca has considerado, y pues le eché mi historia, ¿no? Le conté. Y ella me dice, no dejes nunca de perseguir tu sueño. Y algo que me pasó que fue una historia real que me pasó, es que llega el momento de las prácticas, ¿verdad? Entonces te vas terminando y llega el momento de las prácticas. Y cuando te manda a la universidad, estas son las empresas donde debes ir, y yo voy caminando era una fábrica, no quiero decir el nombre, una multinacional, y voy caminando por ese pasillo donde hay solo los conductores voy llegando a una oficina de un segundo piso, donde era la persona con la que me iba a entrevistar, y yo decía, yo no me veo aquí viniendo todos los días, esto está muy complicado. Y bueno, pues en ese tiempo ya te imaginarás lo que la gente te decía, claro, ¿no? Los comentarios de los hombres ahí en fila, oh my God. Bueno, el caso es que cuando llego, el señor ni me entrevista, sino, bueno, entonces esto es lo que vas a hacer, o sea, yo ya estaba, dice, pero ¿qué es esto? Yo me preparé para una entrevista, sí. Eso me chocó mucho. Y yo recuerdo que cuando salí de ahí, llegué a la universidad porque tenía que llegar a decir, bueno, aquí está el papel, me aceptaron. Uh-huh. Y entrando a la universidad, se me vienen las lágrimas, claro. Y yo decía, yo voy a tener que estar aquí 3 meses cumpliendo un horario en algo que no quiero. Y empecé a llorar y ella se me cruza. La profesora que me daba en ese momento psicología me dice, ¿qué te pasó? Y es porque está llorando, y le cuento, ¿no? Le digo, mira esta experiencia y la verdad que es que no me veo, no sé. Y me dice ella, tienes 2 alternativas. O lo haces y ya sales de eso o es el momento de que empieces a hacer tu sueño, porque es que la experiencia es tuya, tú eres la que tiene la oportunidad de hacerlo. Y ese día, en la tarde, me puse a mirar universidades. En ese momento no había el internet como era ahora, uh-huh, ni nada de esas cosas, y me fui en el carro a mirar aquí o allá, puede ser, y ahí empezó mi sueño de empezar a hacer psicología. Okay. Y así fue como, bueno, lo pude lograr, pero no me arrepiento. La primera pregunta que me hiciste, no me arrepiento de haber estudiado administración, que la verdad me ha servido, claro, las bases, y me dio como la estructura que es necesaria de cualquier manera, ¿no? Además, sí, de que la parte de emprendimiento y todo siempre me ha llamado la atención. Entonces, yo creo que todo pasó por algo. Y llega entonces el momento en el que, por cuestiones adversas, dices, no es Colombia el país donde voy a quedarme permanentemente, y entonces vuelves a ver Canadá. Sí, bueno, pasa un episodio muy desagradable. Obviamente teníamos problemas de seguridad y no quiero andar mucho, pero lo que sí te puedo decir es que tengo que salir del país, salgo para Estados Unidos, que obviamente es como la primer salida que tú dices, bueno, aquí, ¿no? Y cuando emigramos a Estados Unidos, emigro yo, y luego, cuestiones del destino, termino casándome en Estados Unidos, pero nunca me sentí bien en Estados Unidos. Okay. No sentía que era la cultura, el ambiente, lo que yo quería, y si yo iba a proyectarme, me veía ya, o sea, voy a tener un hijo acá, no. No es el ambiente, no es donde yo quiero estar, y de ahí salimos con rumbo a Canadá. Pero ya cuando llegamos a Canadá, pues yo ya tenía un hijo de 3 años, okay, y uno de 3 meses. Wow. Y así llega y empieza el journey aquí en este país. Y en un momento donde pues, no había tantos hispanos como ahora, o sea, como quiera que sea, era un reto. Completo. Sí, claro. Mira, llegamos con un coche, 2 maletas,
obviamente lo que te dije en primer lugar, 2 niños, ¿verdad? Y además con una angustia, porque mi hijo pequeño nació con una condición en los riñones. Y llegamos a Canadá, porque en el mapa miramos a dónde nos vamos, aquí no vamos a seguir a dónde nos vamos. Y la razón de llegar a Toronto es porque aquí estaba el segundo especialista, el segundo mejor especialista en el mundo, que es un brasilero, en Sick Children. Okay. Y pues mira lo que hace una mamá desesperada. Desde allá yo me conecté con él. No me digas cómo, porque yo en inglés tenía. Okay. Pero logré conectarme. Él me dijo, yo lo puedo ver, yo lo puedo decir, pero tienes que estar en Toronto. Y ahí, 3 meses después, estábamos en Toronto. Y $500, eso fue todo lo que traíamos. Wow. Y entonces fue muy retador. Llegamos a una organización de refugiados, otra cosa, ¿no? Entonces la bienvenida, la buena cara, ¿qué necesitas? Un clima terrible, unas cosas. Yo venía de Miami. ¿En qué temporada llegaste? Septiembre. Uy, o sea, empezando, o sea, nos tocó como 10 días de más o menos sol y ya empezó a bajar la temperatura. Y fueron cosas muy retadoras, experiencias muy retadoras. Hay imágenes que no se me olvidan de ver a mi hijo llorando en la ventana. Mami, ¿por qué me quitaste el sol? Claro. Tráeme el sol, ¿dónde está mi mar? ¿Dónde está mi mar? Y lloraba, pero porque todos los días se salía para la playa. Entonces, cosas muy retadoras que te tocan, pero al mismo tiempo con un bebé y entrábamos a una cirugía al mes de que llegamos. Y en contraste, toda una comunidad, que nosotros llegamos a Romero House. Y que también fue toda una casualidad en el borde, aquí a dónde vamos a llegar, un hotel que como llegamos y nos enteramos por otra familia colombiana que había un lugar donde podías llegar y te recibían y te ayudaban y cosas del destino tampoco. Hay que hacer, ellos manejan al día de hoy listas de espera de 2 años para que las familias lleguen ahí. No me digas cómo, ¿por qué? Cuando mi esposo llama desde el borde, nosotros duramos en el borde esperando para pasar 18 días. Wow. 18 desesperantes días. Ahí le dicen, puede que una familia se vaya, pero no estamos seguros, creo que van a dejar, pero es que hay una lista de espera. Mi marido no sé qué le dijo, no sé cómo pasó, pero lo único que te puedo decir es de que nadie lo creía que hubiéramos podido llegar sin estar en esa lista de espera. Llegamos ahí y fue la mejor bendición, porque fue todo el acompañamiento, tener quien te lleve, tener quien te hable, qué es lo que puedes esperar, te ayuden a hacer documentos. Romero House es una bendición para el que llegue. ¿Y cuánto tiempo te llevó después de este proceso de asentamiento y ver la atención médica de tu hijo, el empezar ya como vamos a decir, arrancar en este país, empezar a hacer tu labor como psicólogo? Bueno, fíjate que ya estando ahí en el borde, en ese momento la gente decía, no, vas para Canadá y tú eres psicóloga. No, eso te va a ir súper bien. Si ese es un país que cree mucho en la parte social, eso hay súper cantidad de organizaciones, bueno, todo lo que puedes escuchar en beneficio. Y entonces yo venía como muy entusiasmada. Pero una vez pasa lo de mi hijo, pues mi esposo ya traía el idioma y demás y él me dijo, no, arranca tú. Entonces empiezo yo a estudiar en las escuelitas y él cuidaba a mi bebé y al otro, pues por supuesto al otro chiquitín. Y empiezo yo a estudiar y como empaparme, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que voluntariado, ¿dónde? ¿Cómo? No, pues que eso es como buscar trabajo. Y entonces empiece a aplicar y luego no me han dicho que era tan fácil. No, tuve que hacer... Tienes que certificarte para... Bueno, para hacer voluntariado no necesariamente, pero yo dije, bueno, en cualquier lugar. No tiene que ser pues en una parte clínica, ni mucho menos. Y empecé a golpear puertas y empezar a aplicar. Y para conseguir el primer voluntariado me demoré, yo creo que fueron algo así como 20 aplicaciones y como 2 meses. Y yo decía, pero si estoy regalando mi tiempo, no lo entendía, pero ¿cómo no me aceptan? ¿No? Así era. Hasta que me enrolé, empecé a moverme mucho, a golpear puertas, a no darme por vencida aquí, allá, por supuesto, con un acompañamiento excepcional de mi marido que me decía, nada, lo puedes lograr, porque obviamente hay momentos en que ya dices tú, wow, ¿cómo es esto? Y bueno, empecé
a moverme. Mi primer voluntariado, digamos que me dejó sembrar raíces fue en FCJ Refugee Center. Okay. Y ahí, bueno, pues ya le metí muchísimas horas, empecé a trabajar en unos programas que ellos tenían con Loli Rico y Francisco Rico. Y bueno, así empecé y ya después trabajé con ellos un tiempo, de ahí ya, mientras tanto averiguando qué podía yo hacer en mi carrera y todavía me ponían miles de peras, llego al colegio de psicólogos y me dicen, bueno, sí, usted puede certificarse, pero necesita sesiones grabadas. Sesiones grabadas, en mi país no, el último lugar donde estuve fue el Ministerio de Salud, pues que eso es burocracia pura. ¿De dónde va a sacar las sesiones grabadas si eso no se permite? Entonces otro par en el camino. Entonces, sin embargo, seguí con la parte social y trabajaba en lo que podía, como trabajando con familias y esto, hasta que justamente Horacio Violín, me lo encuentro un día, estábamos en una charla, era una conferencia, algo así, y él subía y yo bajaba, nos encontramos en un ascensor en un lugar X. Horacio Vigolín es un colega argentino. Uh-huh. Me dice, oye, que imagínate que el colegio de psicólogos sacó esto, whatever. Lo que se demoró el ascensor en los 10 pisos que íbamos de diferencia, me contó y me dice, métete a esta website que pusieron una aplicación nueva donde tal vez nosotros podemos aplicar. Uh-huh. Y ahí me entero de una oportunidad de poderme certificar. Y bueno, pues con él me enteré de la información y ya empezó pues mi proceso y bueno, los dos nos presentamos al tiempo, porque ya después de ahí empezamos a colectar el paquete de documentos que nos pidieron. Claro. ¿Cómo crees que te haya ayudado, Sandra, la psicología, todo lo que tú tenías antecedente, a navegar por esta experiencia tan complicada, ¿no? Primero de salir de tu país, llegar a Estados Unidos, después venirte para acá en la situación en la que llegaron. ¿Crees que hubiera sido alguna herramienta para ti el tener este antecedente en el comportamiento humano? No realmente. Yo creo que esto es más de personalidad. Okay. ¿Sí me entiendes? Esto es más de las fuerzas que tú tienes, de que cuando sales, y sobre todo cuando sale uno con un hijo, no es lo mismo que cuando llegas solo. Uh-huh. Porque cuando llegas solo dices, bueno, en última sabes que si aquí no la haces, o sea, te vas para otro país o miras y defines, digamos, tal vez no le pongas tanta perseverancia. Uh-huh. Pero ya cuando tienes un bebé, dos en este momento que dependen de ti, no, o sea, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y yo soy muy enfática en ese trabajo cuando vienes con pareja, en el trabajo en pareja. O sea, él me ayudó a mí al comienzo, después lo ayudé yo y ahora nos ayudamos mutuamente. Uh-huh. Entonces, ese empuje, esa resistencia, ese trabajo en equipo es fundamental. Para los que vienen solos, ¿cuál es el trabajo? Personal. Entonces, si me dices nuevamente que si me sirvió la carrera, pues uno no puede ser psicólogo de sus propias situaciones. Claro. Y a mí lo que me ha servido en la vida es la personalidad de tener claras mis metas y no dejar que otras personas me digan no puede, porque eso es lo que más vas a encontrar. No puede, va a ser difícil, te cierran las puertas. Me cierran una, yo abro otra. Al que no te rindas. Ya. Yeah. Y entonces te certificas, empiezas a trabajar. Y pasan años y de repente dices, creo que hay que ayudar a la gente que viene detrás mío, ¿no? Y entonces empieza aquella primera reunión con mujeres latinas hace 13, 12 años, uh-huh. que es como el bebecito que hoy es la asociación de mujeres Sí, hispanas. Un poco. Fíjate que yo venía con la intención, desde Colombia ya tenía grupos de mujeres, ¿no? Yo siempre he creído mucho en el feminismo, no en el feminismo en contra de los hombres, sino en el feminismo de sacar los mejores talentos uh-huh. que tenemos como mujeres y congregarnos. Entonces, desde ahí venía esta intención. Luego de que paso de FTJ, paso a trabajar con una organización que trabaja manejada por el gobierno de Canadá. Y ahí también tengo un grupo de mujeres. Y entonces desde ahí viene como, oiga, aquí en este país hay mucho más que hacer, ¿verdad? Después de 9 años quedo embarazada. Y me llega un bebé que no esperaba y que ahora es la luz de mis ojos. Y en ese momento me encuentro yo más grandecita, en maternity leave,
y sin ganas de hablar de pañales y el marido. No, o sea, yo necesito, que estaba en un punto profesional muy importante y yo quería seguir empapada de la vida profesional y como de hablar de cosas que llamo yo como inteligentes, como cosas no tan básicas, ¿no? Claro. Y pues no encontraba el entorno, entonces dije, bueno, pues si no lo hay, lo voy a hacer. Y empecé a llamar mujeres que no conocía. La única, solo conocía una, dos, que les dije, oigan, ¿qué tal si hacemos un grupo y nos empezamos a reunir, a hablar de cosas que nos hagan crecer a nosotras como mujeres? Y empecé a llamar, LinkedIn, a hacer contactos por mensajes, whatever, y al comienzo 8 personas dijeron, oiga, sí, esto está como interesante. Después se sumaron 4 más y así nace Hispanic Women Network. Porque encontramos que todas teníamos esa necesidad, todas eran profesionales de diferentes áreas, abogada, había en ese momento 2 abogadas, optómetra, periodista, diferentes backgrounds, con unos aportes a nivel personal impresionantes, y yo en mi salsa, porque pues imagínate, era todo lo que estaba aprendiendo de todas estas mujeres y todo lo que podíamos compartir entre nosotras, y qué maravilla podernos sentar a hablar en un café de cosas que no sean las cosas básicas, sino cosas mucho más retadoras, ¿no? Claro. Entonces, eso, y así dijimos, no, esto más personas deben interesarle, y yo, seguramente hay el vacío en la comunidad. Y a los 3 meses, creo, algo así, lanzamos el primer evento. Miremos a ver si hay público para lo que pensamos, hay quórum, y hicimos un primer panel. Y bueno, pues en ese momento 50 personas se sumaron. Dijimos, bueno, esto sí funciona. Sí, basta ver las fotos de los últimos eventos del año pasado y es una cantidad impresionante de mujeres y sí. es una fuente de orgullo, quiero pensar. Completamente. Yo llamo Hispanic Woman siempre mi hija, la hija que no tengo. Es mi hija. Nació al mismo tiempo de mi hijo, ¿verdad? Tienen la misma edad, pero sobre todo es el gran orgullo y satisfacción que te queda del impacto que has causado en la comunidad, del nombre que le hemos dado a la mujer latina, de ver de que la mujer no es solamente lo que exhibe, sino lo que tiene. Y que es ahí donde nosotras nos focalizamos. O sea, somos más que la vanidad, somos mujeres inteligentes, que podemos hacer la diferencia, que somos recursivas, que podemos ser independientes, que podemos hacer muchas cosas y que el único límite es el que tienes tú, porque no hay límite para nosotras. Claro. Se registran en 2022, prácticamente en la última parte de la pandemia. Qué bien enterado estás, ¿ah? Un poco. ¿Cómo repercute la pandemia con este movimiento, con esta asociación? Mira, mucho. Ahí digamos que hay una... Bueno, y sobre todo, ¿por qué tardaron tanto en registrarse, no? Sí, esa es una buena pregunta y te la voy a responder. En medio del liderazgo no ha sido fácil manejar. Imagínate tú manejar líderes. O sea, manejar mujeres que no tienen miedo de callarse y que todas dicen y tienen voz y voto, ¿me entiendes? Claro. Entonces, para mí ha sido retador, he tenido que aprender muchísimo porque son mujeres muy talentosas, todas, y con mucho liderazgo. Entonces, hacer que te escuchen, tú tienes que estar aún mucho más preparada que ellas y tener esa sutileza de poder manejar el grupo. Yo creo que ese ha sido, con orgullo lo digo, uno de mis fortalezas, haber podido mantener este grupo por el tiempo que lleva, por los 10 años que lleva, porque no es fácil. No es fácil y sobre todo que no es un grupo en su liderazgo, ¿no? Que siempre somos entre 8 y 12, que haya tanta rotación, precisamente porque se mueve un sentido de pertenencia y una misma ideología de lograr algo. Ahora bien, ¿por qué nos demoramos tanto? Precisamente por eso. Porque si nos parece, no nos parece, pero entonces vienen los egos. En ese momento hubo una situación de egos de las que venían con mayor tiempo, que fue muy difícil de manejar, y yo creo que todo hay que darles, todo llega en su momento. No era el momento. Yo venía con la idea de poderla registrar desde a los 5 años. Ya me di cuenta que esto podíamos hacer mucho más si estamos registradas. Pero bueno,
situaciones pasaron y no pudo pasar antes. Lo logramos en el 2022. ¿Y por qué? ¿Por qué hacerlo ahora? Porque definitivamente si somos registradas, pues podemos tener ese funding que nos hace falta para tener programas mucho más consistentes, estructurados, y no seguir manejando solamente eventos, pues porque obviamente por cuestiones financieras no lo podemos hacer. Entonces, depender de sponsors, de patrocinadores, estar buscando en cada evento cómo colectamos y cómo hacemos, es bien cansado, desgastante. Y aparte que es un trabajo voluntario. Completamente, y muchas veces nosotros ponemos dinero, si no te digo que la mayoría de veces, para que el evento se lleve a cabo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de cambiar. Entonces ahí vamos en el camino del no for profit, a ver cómo nos va para estructurar mejor. Pero volviendo a las satisfacciones, son muchas, ver el crecimiento no solamente en el área de emprendimiento, sino ver cómo la mujer se ha venido posicionando. Tú decías algo hace un tiempo de cuántas mujeres, o sea, cómo se movía la comunidad latina acá. Cuando yo llegué, te lo voy a dar en palabras muy prácticas. Un periódico latino que había eran 4 hojas. En este momento ese mismo periódico tiene 2 ediciones y si tú las sumas son así. Cantidad de negocios, ya no hay un lugar donde tú vayas y no te hablen español. Claro. Cuando yo llegué, eran contados, conéctate con esta y esta que hablan español y ya para de contar. Entonces, la comunidad ha crecido mucho, ha evolucionado. Algo muy satisfactorio de nuestra comunidad es que la mayoría de personas, yo diría que en un 90% de las personas llegan preparadas. Entonces, es más retador todavía porque tú no puedes salir con un evento cualquiera. Claro. ¿Verdad? Sino tiene que ser algo que combine conocimiento, que combine qué vas a sacar de esto, por qué te estás reuniendo y sobre todo, ¿a quién quiero yo vincular con quién? ¿Cuál es el networking que te va a servir? Porque volvemos a lo mismo. Partir de ir a reunirme con alguien que porque es mujer o porque vive aquí, no. O sea, ¿cómo me va a servir a mí en el futuro cercano esa conexión? ¿Verdad? De alguien que está trabajando en un banco, de alguien que trabaja en un laboratorio, de alguien que tiene su propio negocio. O sea, ¿qué es lo que voy a sacar yo de esta reunión? ¿Y ya hay programados eventos para este 2024? Claro, nosotros hacemos la programación justo en enero y ya a esta época ya tenemos los 5 eventos con los que vamos a salir este año. A veces agregamos otras cosas que pasan eventualmente y me preguntabas por la pandemia. ¿Cómo rompió la pandemia o afectó para bien o para mal el grupo? Pues nos sirvió para estar mucho más conectadas. Entonces en ese momento el acompañamiento fue de una vez por semana. Nos reuníamos virtualmente, hicimos conexiones fuera de Canadá y pasó algo muy interesante. Y es que la feria de negocios la hicimos virtual, con una plataforma súper espectacular, con movimiento, con una cantidad de features maravillosa, donde tuvimos expositoras de 5 países fuera de Canadá. Wow. Entonces, fue maravilloso. Es la manera de darnos a conocer afuera y pues tener, con las diferencias horarias, tener gente conectada de España, de Estados Unidos, de Argentina, de República Dominicana. Es maravilloso poderlas conectar con mujeres de aquí. Claro. Ya para cerrar, Sandra, francamente tengo muchísimas preguntas, pero el tiempo nos limita un poco. Dices que hay mucha gente de Latinoamérica que está llegando en estos, y bueno, lo vemos todo el tiempo. Y es gente que, como dices, viene preparada. ¿Lo ves tú como una oportunidad? ¿Lo ves como algo preocupante? Pues mira, digamos que tiene los 2 lados, ¿verdad? Porque genera orgullo y yo siempre estoy metida en cuanta cosa latina y demás porque yo me siento muy orgullosa de lo que somos como latinos, de mis raíces. Pero qué rico que vienen preparados y que, o sea, unos jóvenes, no sé, en diciembre me reuní con una cantidad de jóvenes y yo decía, wow, esto es, Dios mío, PhD, no sé qué, yo decía, uy, esto es, Dios mío, qué maravilla.
Pero ¿qué va a pasar con ellos y con qué expectativa llegan? Porque ¿cuál es el Canadá que se está vendiendo afuera y cuál es la realidad? Y eso es lo que me preocupa. Que la gente no llegue a encontrar las oportunidades que viene a buscar, porque seguimos siendo una comunidad muy conservadora, porque sigue habiendo como mucho celo en el sentido de, bueno, si yo llegué aquí, pues entonces nos ayudamos, sí, entre nosotros, pero las otras comunidades, ¿cómo nos dejan subir? Claro. ¿Sí? Algo muy, muy impactante a nivel positivo es que en muchas compañías importantes ya vemos latinos, pero debieran haber más, porque estamos muy bien preparados. Claro. ¿Ves? Entonces ahí es donde yo veo el reto de que no es solamente que llegue mucho profesional, sino que el gobierno nos abra la ventana para poder estar en los lugares que merecemos, ¿sí? Pero aquí viene un aspecto muy importante, la parte política, ¿sí? Si no tenemos representantes, si no tenemos MPs, si no tenemos gente que hable por nosotros, pues eso no va a pasar, ¿sí? Porque por eso otras culturas ya lo tienen. Sí tienen esos espacios. Claro. Entonces, una cosa está llevando a la otra, pero yo soy positiva en eso. Yo pienso que difícilmente te hablan mal de un latino. Un empleador, y yo estoy vinculada a organizaciones de profesionales y he hecho mentoría toda mi vida, en fin, entonces el concepto que tiene un empleador de un latino es impresionante. Porque saben que somos buenos, saben que venimos bien preparados, sabes que somos recursivos, ¿verdad? Entonces, y quieren tener un empleado latino. Entonces, esa es una parte positiva. Lo que pasa es que estamos haciendo el espacio y lo vemos ahora con lo que salió de los estudiantes. Me parece bien, aunque es doloroso, pero que pongan un pare, un poco, una tregua, porque el país no está preparado. Claro. ¿Ves? Entonces genera mucha frustración y a mí me parece terrible, por otro lado, que la gente esté aquí 3, 5 años y se devuelva para su país o para otro lugar. Entonces son talentos fugados. Claro. Y para cerrar, Sandra, ¿cuál quisieras que sea tu legado para esta comunidad, para este país? Bueno, más que pensar, bueno, el legado se lo dejo a mis hijos, pero yo creo que el trabajo ya se está haciendo, el generar un buen nombre, yo creo que yo me he preocupado mucho por eso a nivel personal, un buen nombre a nivel profesional y también un realce de quién es la mujer latina y qué somos capaces de hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que es lo que trato de hacer, es lo que trabajo todos los días y bueno. Espero que en algo sirva para las generaciones que vienen. Es algo que ya podemos ver sin duda. Sandra Riaño es un ejemplo de cómo es posible encontrar oportunidades dentro de cada dificultad y al hacerlo puedes convertirte en una gran fuente de inspiración. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo que Hispanic Canadian Arts tiene contenido diverso para la comunidad hispana en Canadá, así que suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita y al botón de suscribir. Mi nombre es Adrián Pineda y te espero en la próxima edición de Personalidades Hispanas en Canadá.